En los primeros años de la posguerra, el mundo capitalista había centrado todas sus energías en establecer las bases de una recuperación de la vida económica, basada en el libre mercado y en la competencia empresarial. Aquella iba a comenzar a recoger sus frutos iniciales en la década de los 50, entrando en una etapa de expansión como ocurrió en otros conflictos. La Guerra de Corea trajo consigo un espectacular desarrollo del sistema productivo estadounidense, motor de todas las naciones pertenecientes a su órbita de influencia. Hasta los años 70 el legado de Franklin D. Roosevelt y el New Deal determinaron los grandes rasgos de la política interior norteamericana. La influencia de estas políticas se confirmó con la elección de los presidentes demócratas Truman, Kennedy y Johnson. La opulencia económica de gran parte de la población no impidió las tensiones sociales y políticas. La bomba atómica soviética y la victoria comunista en China propiciaron la expansión de una sensación de pánico. Este miedo impulsó a una verdadera caza de brujas. Los años de protesta desencadenaron una reacción que llevó a muchos blancos del sur, que tradicionalmente habían votado al Partido Demócrata, a cambiar su opinión política ante el avance social de la población negra. Con el presidente Richard Nixon en la Casa Blanca, los republicanos pusieron freno a las reformas de Johnson. Planteó una actitud claramente conservadora en asuntos internos, pero en política exterior adoptó una posición muy pragmática. Pese a ser reelegido en 1972, la carrera política de Nixon acabó de forma abrupta 2 años después con el sonado caso Watergate. Estados Unidos se hallaba en uno de los momentos más complejos del siglo XX. A la crisis política y el descontento social se le vino a unir una profunda crisis económica agravada por el alza del precio del petróleo acordado por la OPEP en 1973. El malestar se saldó con un fuerte giro político a la derecha con Reagan a la cabeza, quien inició una nueva política económica y relaciones con el Reino Unido. Fue sustituido por George Bush, también republicano, quien tuvo que hacer frente a una fuerte recesión económica, agravada por un enorme déficit. Los demócratas, con Bill Clinton, retornaron a la Casa Blanca. Nadie hubiese imaginado que 10 años después, en septiembre del 2008, el panorama sería totalmente el opuesto. La gran recesión arrasaría con todo. Tal decenio será recordado por la quiebra de las empresas .com, los atentados del 11 de septiembre de 2001, las guerras libradas en Afganistán e Irak y, para cerrar el 2007, el estallido de la burbuja inmobiliaria, que no solo hundiría a Estados Unidos, sino también a Europa y al resto del mundo. Durante la historia humana hemos presenciado eras marcadas por el auge y caída de imperios, que han usado la coacción o la fuerza como eje de su dominio y en función de sus intereses. ¿Dónde reside el poder militar de Estados Unidos? Podemos clasificar ese concepto de poder, según el profesor de la Universidad de Harvard, Joseph S. Nye, en 3 tipos: económico, militar y blando. Si en el pasado hemos conocido imperios como el romano o el británico, tutores y dirigentes de sus respectivas colonias y dominios, desde el año 1945 un nuevo modelo de hegemonía militar o neocolonialismo entra en juego, el rol del árbitro de naciones. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se crea una nueva configuración bipolar del sistema internacional, marcada por 2 cabezas visibles: los Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese orden bicéfalo, cada respectivo Estado árbitro será el que regule los canales de información y ejerza de centro, tanto irradiador del modelo militar, económico y cultural, como ejemplarizante para todo su contorno. Por tanto, sobre el dominio militar de los Estados Unidos se crearán una serie de redes de relación e influencia entre estados afines al modelo liberal capitalista, entre ellos países del oeste de Europa, como Francia, Reino Unido o la Alemania Federal. El modelo militar que gestionará Estados Unidos desde el 45 será el de la cooperación e influencia arbitraria. Desde la caída del telón de acero, el eje del conflicto se ha movido al oriente y extremo oriente. Destacamos contiendas como las 2 guerras de Irak, el conflicto en el este de Europa que supusieron las guerras balcánicas y la llamada Era del Terror, iniciada con la intervención americana en países como Irak o Afganistán y la financiación de grupos terroristas radicales islámicos en los años 70 y 80, que serían el germen inicial de organizaciones terroristas como Al-Qaeda o el actual Daesh. La Era del Terror, si bien se inicia con la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York ya se había cultivado y alimentado desde varias décadas atrás. Surgen en nuestra era contemporánea las caras de Osama Bin Laden o Saddam Hussein,
rostros señalados por Estados Unidos y sus aliados como enemigos del orden internacional y la paz mundial. Surge en el periodo 2002-2003 el famoso Trío de las Azores, formado por España, Reino Unido y Estados Unidos, que abogará por la aniquilación del régimen iraquí de Saddam con el pretexto de que estaba en posesión de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas. La hegemonía actual de los Estados Unidos en el ámbito militar se decide hoy en actuaciones como las que está llevando a cabo en países como Siria, sumida en una cruenta guerra civil de ya casi 5 años, y, en un ámbito más internacional, en el combate contra el ISIS liderando la coalición internacional de aliados, coordinada por la OTAN. El papel de Norteamérica con respecto a este organismo está en una posición dudosa, ya que el recién elegido presidente Donald Trump ha declarado reiteradamente su desinterés con la organización y la ha acusado de ser excesivamente dependiente en el terreno económico de los Estados Unidos. A continuación veremos algunas diferencias y comparaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un único país que se sitúa en gran parte en América del Norte, formado por 50 estados que comparten un gobierno federal, mientras que la Unión Europea es una entidad geopolítica que se sitúa en el continente europeo y está formada por 28 países. Podemos decir que los Estados Unidos divide su gobierno en 3 ramas principales: legislativa, ejecutiva y judicial, mientras que la Unión Europea tiene 3 instituciones principales: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. La capital de Estados Unidos es Washington D.F., sede de la Casa Blanca, y además cuenta con una única moneda, el dólar. Mientras que Bruselas se ha convertido en la capital de la Unión Europea desde los años 60, donde se concentra el mayor número de las instituciones. Solo 19 de los países miembros tienen como moneda oficial el euro. Los Estados Unidos se consideran uno de los países más ricos, con una renta per cápita de 40.000 billones de euros y una población de más de 300 millones de habitantes, en unos 9 millones de kilómetros cuadrados. En el caso de la Unión Europea, tiene una población de más de 500 millones de habitantes con una renta de 26.000 billones de euros y una superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, menos de la mitad que Estados Unidos. Si hacemos una comparación con el listado de las mayores compañías según Fortune Global, Estados Unidos aparece representado por 133 compañías, frente a las 148 empresas localizadas en la Unión Europea. En el campo de las comunicaciones encontramos que Estados Unidos tiene la agencia de noticias que surte la información de miles de periódicos, que es la Associated Press, junto a otras 2 agencias. Y en el caso de la Unión Europea encontramos más número de empresas importantes, como el caso de Reuters, la agencia francesa y la agencia AFP. Rivales históricos que supusieron las 2 caras de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia mantienen su pugna, con diferencias. En el ámbito militar, Estados Unidos gana a Rusia en gasto militar, liderando la lista de países que más dinero dedicaron a esta labor, 596 billones de dólares americanos, frente a 66,46 billones del total global de Rusia. En transferencia de armas, Estados Unidos y Rusia se sitúan primera y segunda en la lista de países exportadores, mientras solo figura Estados Unidos en el top de países importadores. La fuerza nuclear de Estados Unidos tiene una ligera ventaja sobre Rusia, 1930 frente a 1790 cabezas desplegadas. En el ámbito económico, Rusia sufrió la mayor recesión desde la caída de la URSS en el año 2009, peorando con las sanciones comerciales a causa de la crisis ucraniana. La baja tasa de paro choca con la desigualdad entre ciudades y zonas rurales. Tiene un PIB negativo, inflación del 5%, endeudamiento bajo comparado con Estados Unidos y el PIB per cápita supera los $10.000. En la comparación con China vamos a señalar los rasgos más importantes en el ámbito económico y político. En el económico cabe reseñar el crecimiento de China y su participación en el comercio mundial de los últimos 15 años. Por otra parte, la presencia de empresas estadounidenses en China ha crecido de forma significativa en los últimos años. Señalar también como gran indicador económico el PIB per cápita de cada país, es decir, la relación entre el valor total de los bienes y servicios finales generados durante un año por la economía de una nación o estado y el número de sus habitantes en ese año. Estados Unidos, con una superficie de 9.800 millones de kilómetros cuadrados y una población de 321.000
millones de personas almacenó en 2015 un PIB per cápita de unos 50.577 euros. China, con su población mucho más abundante, 1.357 millones de personas y un territorio más reducido, 9.500 millones de kilómetros cuadrados, asoló un PIB per cápita de 7.223 euros. En el ámbito político podemos señalar las diferentes actuaciones en el escenario internacional. Hoy en día, Estados Unidos forma parte de las grandes fuentes de inspiración cultural en el mundo de la globalización en el siglo XXI. Desde la Segunda Guerra Mundial, tomó el puesto de gran potencia. Para el estadounidense, la cultura es el modo de vida de un grupo de personas que se transmite de una generación a otra a través del aprendizaje. Estados Unidos es un tapiz de culturas, aunque algunos lo consideren un crisol por la denominación del modelo cultural de hombre blanco, anglosajón y protestante. No obstante, los hábitos y costumbres allí son distintos. Hay que destacar la importancia que tuvo el arte en Estados Unidos. A mitades del siglo XX, después del desajuste cultural vivido en la Gran Depresión, la recuperación económica, el ingreso obligatorio a partir de los 18 años en el cuerpo militar y el crecimiento que tuvo la industria cinematográfica, llegamos a los 50, donde todos los jóvenes bailaban el rock and roll acompañado de una moda rockabilly al más estilo Elvis Presley, y por otro lado, estarían las taquillas a rebosar con películas del estilo western. Al salir, se hartaban de comida rápida con el surgimiento de McDonald's y Burger King. En los años 60 nacerá el arte pop y el minimalismo representado por Andy Warhol y Lichtenstein, que serán fuente de inspiración para la propagación de la publicidad. Por otro lado, destacaría el carismático Hitchcock, con películas como Psicosis y Con la muerte en los talones, que marcaría la vida de los cinéfilos de la época. Más tarde, en el 69, mientras que Neil Armstrong llegaba a la Luna, el rock psicodélico ya habría visto la luz con grupos que llegaron a lo más alto como The Doors, de la mano de la moda hippie, de ideología pacifista que estaba en contra de los conflictos armados como por ejemplo la guerra de Vietnam, que más tarde la industria del cine utilizará como argumento para crear films. Pero no será hasta los 80 cuando los artistas estadounidenses afrontarán la herencia del arte pop dentro del performance y del mundo audiovisual. En el mundo de la música influyó el rock y el disco pop. Entre los jóvenes también está muy presente la revolución sexual y el cine de ciencia ficción. En los 90 surgirán de los garajes de las casas estadounidenses el grunge y en las calles de los barrios afroamericanos el hip hop, que utilizaba bases raps sacadas de la nueva electrónica. En cambio, en el cine destacará el sangriento, novedoso y sarcástico tipo de filmografía de Quentin Tarantino, como Pulp Fiction, que atraería al público en masa. Hay una influencia cultural determinante en la mayor parte del mundo occidental. Menos en Francia, porque han protegido más sus valores, sus tradiciones, sus instituciones, y ahí ya tendríamos que distinguir en España mucho más en la música, en el cine en casi todos los países del mundo, y mucho menos en España en la literatura, porque tiene una base literaria muy fuerte, una tradición y una historia de creación desde el siglo de oro magnífica. La americanización evidentemente ha debilitado en buena parte del planeta y sobre todo en los sectores que citaba antes, empezando por el audiovisual, la capacidad de creación, de producción y de distribución, ¿no?, de los medios particulares. Pero en cambio la revolución de las redes, la digitalización, Internet, ha permitido como nunca impulsar y reforzar la producción en lenguas propias, por minoritarias que sean. De modo que hoy cualquier producto local en una lengua como el euskera o el húngaro, etcétera, permite a medios hacérselos llegar a sus diásporas como nunca había sido posible anteriormente. La salvación de los países medianos y pequeños donde se encuentra España ha estado en los últimos 20-30 años en la coproducción. Y esto, en realidad, ha tenido un apoyo fundamental en las grandes cadenas de televisión, que es donde se ha financiado la mayor parte de esas producciones. Factores en común: la estabilidad, la seguridad, evitar una guerra nuclear, dado que tienen los dos arsenales nucleares más fuertes, y esto es un objetivo común que existía antes y que existía después.
donde hay continuidad. Objetivos nuevos, pues las amenazas globales nuevas, empezando por el terrorismo de origen islamista, que lo tienen dentro de su país los rusos, igual que lo tenían los soviéticos, y ahora lo tenemos todos. Y evidentemente en la respuesta estratégica que ha habido desde los años 90 a esa amenaza, pues ha habido una cooperación estrecha. Pero luego todos los problemas globales, calentamiento global, control de la proliferación, la respuesta a las mafias, vamos a ver, el comercio internacional, las inversiones. Yo espero que si ya se reúnen dentro de las próximas semanas Trump y Putin y cumplen lo que los dos dicen que van a hacer, pues se reactive primero la cooperación en estos temas. También están dispuestos, parece que Trump quiere pedir ayuda a Rusia en la lucha contra el Estado Islámico en Siria y además de Siria en toda la región, y a partir de ahí pues vamos a ver si es posible o no es posible. El siglo XX ha sido el siglo de la hegemonía americana y el siglo XXI también, y mucho tendrá que cambiar. Mira, en 50 a 100 años, invirtiendo lo que se está invirtiendo hoy, es muy difícil que China alcance a Estados Unidos. Es muy difícil. Por su nivel tecnológico, su nivel científico, etcétera, etcétera. Un conflicto armado hoy entre potencias nucleares como son Rusia, China o Estados Unidos supondría devolver el planeta a unos niveles de miseria y de destrucción que dejarían las dos guerras mundiales pues como una contienda, digamos, más o menos mediana en daños. ¿Cuál es el problema para mí? La alegría y la ligereza con la que se habla de ello, que solo puede ser salir de bocas de personas o de mentes que no tienen ni conocimiento ni experiencia vital de lo que fue Hiroshima y Nagasaki o de lo que sería una guerra nuclear, con armas que hoy son infinitamente más destructivas que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ha dicho cuántas divisiones, cuántos tanques, cuántos buques de guerra, pero él está claramente a favor de aumentar la fuerza militar. Si sigue adelante con la destrucción de los acuerdos de libre comercio, deja el campo libre para otras potencias para ocupar ese espacio. Hombre, hasta ahora lo ha habido. La mayor parte de la deuda que sigue teniendo, aunque la está reduciendo y la está diversificando con otras monedas de reserva, sobre todo el euro, pero incluso está empezando a comerciar mucho más con monedas que no son ni el euro ni el dólar, por ejemplo, las relaciones con la India, que son muy importantes, las relaciones con Rusia. Es evidente que estamos hablando de más de 3 billones con B de dólares, los que puede tener en este momento en sus reservas de dólares China. No, vamos a ver, no estemos, lo que teme es que están a pocos meses de poder montar ojivas nucleares en misiles intercontinentales con alcance California, Chicago y Nueva York. Eso es lo que temen, porque ya tienen las armas nucleares y siguen haciendo pruebas en misiles. En los primeros 2 años, como tiene mayoría republicana, y teniendo en cuenta que en la historia de Estados Unidos ningún presidente ha sido destituido, de los 44 que ha habido, solo 4 han sido procesados en un intento de impeachment o de destitución y solo 1 se ha ido antes de que lo echaran, que fue Nixon, pues doy por hecho de que en los primeros 2 años no se van a atrever, su propio partido republicano no se va a atrever a hacerlo, aunque razones tiene. Su opacidad con los negocios particulares. Si se comprueba que Rusia ha intervenido para facilitarle la elección, la presencia de familiares como consejeros, su yerno, consejero áulico, sus 2 hijos al frente de las empresas, dice que renuncia a los 400.000 euros de sueldo presidencial. Todo esto, el Comité de Ética del propio gobierno que se creó después del Watergate ya le ha pasado mensajes de que no es sostenible. Yo creo que no es sostenible, que se le podría ya acusar en este momento de estar incumpliendo la sección 4 del artículo de la Constitución que justifica el impeachment o la destitución por 3, 4 tipos de delitos o faltas muy graves. Si pierden la mayoría en las legislativas de 2018, yo creo que va a haber procesos e intentos de impeachment clarísimos. Por otro lado, no quiero tocar este tema, pero este hombre se ha creado tantos enemigos
y ahora incluidas los principales servicios de inteligencia de su país, que no puedo por menos que acordarme de Kennedy y cómo acabó Kennedy, y de sus pésimas relaciones con el FBI, y de un país donde han sido asesinados varios presidentes, y donde 1 de cada 3 ha muerto o ha salido muy grave, muy enfermo de la presidencia. Muerte natural. Uno duró 5 semanas. El discurso más largo en la historia de la presidencial fue en 1848 y duró tantas horas y hacía tan mal tiempo en las escaleras del Capitolio que cogió una neumonía y a las 5 semanas se murió siendo presidente. Esto no va a pasar creo, porque si hace como con los tweets, yo creo que este va a ser un discurso muy corto, comparado con los que conocemos de Bush o del propio Obama. Pero en cualquier caso, lo va a pasar mal. Yo creo que va a tener enemigos por todos los lados y que vamos a vivir sorpresas y a lo mejor muy pronto.